tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nosotros vamos a hacer una entrevista el día de hoy, es para la materia de psicología evolutiva. Queremos hacer una entrevista que está basada como en la manera en la que va evolucionando tu pensamiento a medida que fuiste creciendo hasta la edad que tienes ahora mismo. Entonces vamos a empezar como cuál es tu nombre, tu edad, estado civil y lo que nos quieras contar de antes de empezar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Margarita Rosa Arredondo Lobo, tengo 37 años, mi estado civil casada, soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales y pues soy madre de un niño de 8 años. Listo, entonces vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué metas te has planeado a corto, mediano y largo plazo? Bueno, a corto plazo lo que pasa es que, bueno, me gustaría contarles un poco, obviamente, de mi vida para eso. ¿Por qué? Porque cuando yo termino mi carrera, yo inicio, inmediatamente me gradúo, al mes siguiente yo empiezo a trabajar. Yo empiezo a trabajar en la rama judicial y en la rama judicial estuve en provisionalidad durante 7 años, cuando ya llega la persona de carrera. ¿Qué pasa? Quieras o no, uno entra en una zona de confort. ¿Por qué? Porque tienes un salario bueno, siempre me entraba como ese sin sabor cada vez que decían que llegaba alguien de traslado, entonces pegaba mi llorada, como que sentía esa inestabilidad de qué voy a hacer, como ese temor. Con el paso del tiempo, en la medida en que obviamente uno va cogiendo más experiencia y con una, digamos como con algo que pasó en el juzgado en cierto momento, cuando ya empezó ese momento que decían, ya va a llegar el de carrera, entonces yo tenía ese momento que pensar de qué voy a hacer ahora. ¿Sí? Yo no sirvo para, digamos, no tengo esa facilidad de que voy y pido el favor en otra parte, de que me ayuden, no. Entonces, en ese momento yo lo que dije fue, como a corto plazo, yo empiezo a litigar. Ya yo tengo mis capacidades, yo tengo una formación bastante amplia, le perdí ese miedo. Y eso es lo primero. Y de hecho yo salgo de la rama judicial en el 2018, en abril, y en mayo tenía oficina. Así, o sea, eso fue como al corto plazo de yo puedo, ¿sí? Sí. Yo puedo, soy capaz, sin ningún solo cliente, pero yo arranqué. Y empezaron, como digamos, por ese voz a voz, la persona a recomendarme, yo decía, no, la Secretaría del Sexto está afuera, está litigando, y comenzaron a buscarme más abogados. En ese momento es que sí me tracé como ese, a corto plazo era eso. Realmente era más tema de solucionar. Ya a ese mediano es el qué voy a hacer para crecer, el qué voy a hacer para poder obtener clientes. Claro, para mantener. Exactamente, y qué es lo que voy a hacer. Porque entonces inicialmente yo presenté algunas entrevistas, pero cuando ya empecé a recibir mis clientes, yo dije, bueno, ya yo empecé, no quiero ser empleada, sino independiente. Y en ese digamos como esa meta a futuro que me tracé era el cómo iba a crecer y qué era lo que yo quería para mi vida, si realmente quería seguir como independiente o en algún evento volver a la rama judicial. Entonces, pues a partir de ahí, sí, comencé en esa búsqueda de cómo iba a ser. De hecho, yo no tengo ni siquiera publicidad como abogada. Fue el hecho de trazarme esas metas eran cortas, pero que me iban a traer beneficios a futuro. ¿Por qué? Porque si tú llegabas a la oficina con un caso toda súper juiciosa, presentaba mi demanda, la admitía ahí mismo, y esos resultados son los que hoy en día me sostienen, porque las personas empezó ese voz a recomendarme, y pues obviamente yo sigo mi litigio, y adicional a eso, pues también tengo un contrato de trabajo con la Pontificia Bolivariana, con la universidad. La segunda pregunta es, ¿qué pasos concretos estás dando hoy para acercarte a las metas que hayas planeado? En la parte profesional, digamos, pasos concretos o que quiero crecer más es justamente lo que les contaba de la maestría. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay algunas universidades que también me están haciendo invitaciones, he participado en algunos diplomados, pero para la contratación como docente de cátedra, sí requieren la maestría. Sí. Adicional a eso, lo que pasa es que a mí me apasiona el derecho laboral. Entonces también es por algo de que me llena, me satisface a mí. Claro. Yo soy feliz trabajando.
eso me hace, ¿sí? Que le gusta. Llegué a un punto en el que a veces pues siento que no es sano, en el que de pronto si estoy en la casa viendo televisión digo porque mejor no me siento en el computador a trabajar. Entonces a veces como que sí, que no está bien, pero es por eso, por la misma, digamos, la pasión, comienzo a pensar, el deseo, exacto, y en estos momentos, digamos, eso sí está a corto plazo que debo materializarlo este año para poder obtener esas metas a futuro que sí serían de pronto en otra parte de ingresar más en docencia o de estar en docencia de posgrados o en su efecto si quisieran un cargo alto de la rama judicial lo requiero para poder participar en esos cargos a los que sí me les mediría, digamos como juez, como magistrado. Sí, entonces el paso en este caso sería la maestría. Exactamente. La maestría para completar lo que Entonces somos para poder cumplir con esos requisitos sí. para poder llegar a esa meta A ese a futuro. lugar. ¿Cómo visualizas tu vida dentro de 10 años? Bueno, en 10 años la visualizo o al menos así lo visualizo, de que siento que voy a tener más estabilidad económica, a pesar de que ahora pues gracias a Dios me va bien. Lo que pasa es que yo ahorita estoy recibiendo trabajo de los años 2018-2020. ¿Por qué? Porque los procesos duran 3-4 años. Y entonces ahora están haciendo. Yo he tenido procesos muy buenos que sé que más o menos en ese periodo de tiempo pues yo aspiro a hacer eso y hacer alguna inversión, hacer algo. Sí. Y pues adicional a eso hay otro proyecto, pues ya son a nivel familiar y yo quiero otro hijo. Entonces pues me visualizo con otro, espero que así sea. ¿En qué situaciones sientes que actúas por presión externa y no por convicción propia? Lo que pasa es que en los momentos en los que yo he sentido presión, bueno, más bien que me hacen entrar en conflicto, creo yo que conmigo misma, del hecho de decir, o sea, el hecho que ustedes me estén aconsejando de que no tenga otro hijo, o lo que yo quiero, porque yo sí quiero tener otro hijo. Entonces, eso sí me hace entrar en un conflicto. ¿Por qué? Porque entonces comienzan, digamos, por mis hermanas, por algunos familiares, por mi papá, que no, que mira tu edad, que ya otro hijo, que la sociedad cómo está. Entonces, yo digo a veces como que todos en contra, pero es ese deseo que tengo yo tan grande de tener otro hijo y que mi hijo me pide, ¿sí? Entonces, eso sí me hace, digamos, a mí entrar, digamos, como en ese conflicto, esa presión en la que tú dices. Sí. Que me descontrole. Bueno, ya lo estoy manejando más, pero lo que yo les contaba, cuando yo exploto un poco, ha sido incluso en las mismas audiencias. ¿Por qué? Porque yo soy muy pasiva, yo soy muy conciliadora, pero obviamente me molesta la injusticia, me molesta a veces cuando el juez se parcializa, o me molesta cuando la contraparte, el abogado, maltrata a los clientes. ¿Qué criterios usas para saber si una decisión es buena para ti? Pues yo soy de la convicción de que nosotros si venimos a este mundo a servir. Entonces, si lo que yo hago no te va a afectar, pues yo siento que lo puedo hacer perfectamente. Sí, entonces realmente yo sí procuro eso, esa parte, y es lo que le inculco a mí. Tienes que servir, no tienes que estar esperando en última nada a cambio. Sí, de la vida misma, o al menos ese criterio, la vida misma te lo recompensa, Sí, exactamente. te lo Después de que tú lo hagas con amor, con ese deseo desinteresado, entonces es más esa parte de hacer lo que tú sientes, lo que quieres, sin llevarte a nadie por ti. ¿Qué tan dispuesto estás a modificar tus planes si surgen nuevas oportunidades o dificultades? Algunos cambios me dan miedo, o como que le pienso a así será, así me sentiré cómoda. Por ejemplo, cuando pienso en el tema de que quiero una casa, a veces como que me siento que en el fondo me siento también como si estuviese, ¿qué te digo? Como arraigada a ese miedo de cambiar el apartamento, que lo quiero porque quiero algo más grande, pero me da como ese temor también de ¿y para qué barrio me iría? ¿Y para dónde me iría? ¿Y cómo sería? Como digamos, como ese tipo de cambios son los que me generan. Me afectan a veces cambios que de pronto hacen mis familiares, del hecho de pensar de que me alejo. ¿En qué sentido? Por lo menos mi hermana tiene la facilidad de irse para otros países, yo eso no lo haría. O sea, yo no podría irme a vivir a otro país, yo te voy de viaje, pero no a ese.
Entonces me logra afectar cuando ellas ya me dicen como nos vamos para España, nos vamos para tal. El hecho como de desprenderte de la familia, ese tipo digamos, de cambios sí son los que me afectan. ¿Qué harías si tus principios personales se contraponen a lo que otros esperan de ti? No, yo siempre he defendido mis principios. De hecho, tuve una experiencia que me llevó incluso a un proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque llegó una persona a la oficina en la que me solicita los servicios. Yo inicialmente realicé mi prejurídico yo lo hice por 2 millones de pesos. Y cuando la señora fue a la oficina, yo en ese momento me encontraba fuera de Bucaramanga, llevó los soportes que había pagado, yo le dije no se preocupe, yo regreso en enero, revisamos el tema. Pero llega el cliente y me llena la letra por 20 millones de pesos para que yo iniciara entonces el proceso de escritura. Y yo le dije, no, yo no voy a iniciar ese proceso. Y la expresión que ella me lanzó fue, doctora, usted conmigo va a hacer plata. Yo le dije, no, mis principios no me lo permiten, eso no fue lo que a mí me enseñaron en mi casa. Entonces, buscan otro abogado, yo le renuncio, entonces renuncié a los procesos que ya les tenía, porque entonces yo dije, me están utilizando para cobrarle dinero a personas que no deben esos montos. Como yo le renuncio, entonces me presentó un proceso disciplinario, claro que era para que suspendieran mi tarjeta profesional, entonces me tocó defenderme ante el magistrado, demostrarle las razones por las cuales yo dije todos los soportes, para que pues, finalmente lo archivaron, pero fue un desgaste y no es lo mismo que estén jugando con tu tarjeta profesional. Entonces, fuera por dinero, fuera por el bienestar de otros, yo no podía pasar por alto lo que lleva mis principios, mi convicción. Entonces, eso sí, lo respeto y lo hago respetar. ¿Qué aprendiste de una decisión pasada que no salió como esperabas, como esa que nos acabas de comentar? Que definitivamente vale la pena que hagas respetar tus principios, tus convicciones. En últimas, cuando tú haces las cosas bien, pues sí debe tener el resultado, ¿no? O al menos es lo que tú esperas. Entonces, sí, claro, fue un desgaste, lloré. En las noches yo decía, me llegan a sancionar, no me llego a saber defender con el magistrado, o sea, era defenderme a mí misma. Era como ese temor, porque esta es mi tarjeta. Y si yo litigo, pues yo dependo obvio de eso. Lo de menos era yo decir, sí, si me llegan a suspender con otro abogado que firme, pero no, porque es que a mí me apasiona lo que yo hago. Entonces, eso sí me generó un conflicto bastante grande, pero bueno, finalmente lo archivaron como era de esperarse. ¿Qué harías diferente si tuvieras la oportunidad de revivir una etapa reciente de tu vida o pasada? Creo que distribuiría mejor mi tiempo. Sí, el tiempo va pasando y ya nosotros no podemos hacer nada. Entonces, claro, de pronto con esa misma obsesión, que podría ser obsesión, pienso yo, no sé, ese mismo el desespero de quererte quedar de pronto bien a ti, que todos se sientan conformes, llegó un momento en el que me sentí enferma, o sea, cansada, que yo como digo yo, se me monta el nico, y capaz de revivirlo, yo trataría de distribuirlo en el tiempo y haber buscado la ayuda que busqué ahora de poner a otra persona, a otro abogado, que trabaje a la par conmigo para poder minimizar esas cargas y compartir más tiempo en familia. ¿Y qué te hace sentir que tu vida tiene sentido? Pues ya nos hablaste del ámbito laboral, ahora dinos del ámbito personal. ¿Tu hijo? Definitivamente Emiliano para mí es todo. Y los esfuerzos, todo lo que yo hago, o sea, ¿qué les digo? O sea, cuando me esfuerzo de esa manera, sí, yo sé que él tiene que hacer su vida también y que tiene que lograr las cosas él, yo no puedo tampoco. Pero si uno le puede dar la ayudita, sí, de al menos de poderle brindar la calidad de vida, de poderle brindar bien una educación, por eso yo le invierto mucho en la educación a él. Ya después tendrá que defenderse, ¿sí? Pero al menos que los esfuerzos que yo haga ahora en esa parte de que se invierte en su educación, que se invierte en una profesora externa, que en las clases de inglés de la UIR, es eso. Entonces, siempre digo, esto es lo que vale la pena. ¿Qué aspectos de ti misma te gustaría como fortalecer o transformar ahorita en esta etapa en la que te encuentras? En fortalecer, es que yo no sé, pues yo siempre digo, es un defecto y tengo que corregirlo. Cuando yo tengo mucha rabia, no sé por qué, me dan ganas de llorar. Claro. Entonces siempre digo, tengo que trabajar en eso, yo no te puedo mostrar a ti, ni puedo ponerme a llorar. Entonces, claro, muchas de las veces que sentí inconformidades, fuera en un proceso, en cualquier cosa, entonces ya me quebranto. Entonces yo
siento que es una debilidad. Porque no debería ser en ese momento, tener mi espacio, así sea aparte, pero no hacerlo delante de nadie. ¿Cómo piensas que tus decisiones actualmente afectarían a un futuro, puede ser en 5 o 10 años? Las decisiones que tomas ahorita te podrían afectar. O sea, cuando digo porque está difícil, porque bueno, si lo miramos desde mi ámbito laboral, pues nosotros desde el consultorio jurídico lo que procuramos es un impacto social y afortunadamente la forma como he guiado a los estudiantes se han obtenido resultados favorables. Entonces, digamos por ese sentido yo no podría decir va a tener un impacto negativo, no, porque las personas han obtenido los pagos, hemos ganado acciones de tutela, se han ganado procesos, entonces digamos que por ese lado no. A nivel familiar, digamos que el núcleo está bastante fortalecido. Cuando son de toma de decisiones como ya de cosas, como qué te diría, no sé, cuando son de cosas ya muy trascendentales, muy complejas, pues esas decisiones se toman en conjunto, ¿no? No es que yo las tomo como suelo tomarlas siempre, sino que ya cuando es algo ya más complejo, bueno, pensemos qué vamos a hacer para tratar de buscar lo mejor. Pero sin lugar a dudas, cualquier decisión que se tome, pienso yo que más en la parte personal, a nivel familiar, podría ser la que se traduzca finalmente años, porque cuando es de temas laborales y eso, pues uno evalúa los casos, los lleva, y finalmente en última uno no es el que toma la decisión, sino un tercero que es el juez. Yéndonos desde ahí, ¿qué valores personales crees que guían tus decisiones más importantes? Yéndonos más o menos como en esa respuesta que nos acabas de dar. Desde tus valores. A ver, lo que pasa es que, bueno, yo siempre procuro, o yo soy muy responsable, ¿sí? Entonces yo trato siempre de hacer las cosas que sean de manera organizada. Entonces, siento que eso como que ha sido lo que ha podido traer frutos, ¿no? Digamos como que esa es la responsabilidad, lo que me ha caracterizado y siento que es como lo más grande. Porque en la medida en que ya tú eres responsable, que tú eres ordenado, tú puedes obtener el éxito en muchas cosas de tu vida, no necesariamente en lo laboral. Claro. Ok, bueno, esa era la última pregunta. Entonces, muchas gracias por Muchísimas gracias por haber venido con nosotros. por darnos el espacio. Ok.